Paz de Cristo, bienvenidos a nuestra escuela de discipulado. Estamos en el nivel 1, nacer, y la lección número 10 es la lección que vamos a dar en este día. Se intitula El regalo divino de la gracia. El enlace, voy a poner un enlace abajo del video y si usted quiere hacerle clic ahí, puede ver las notas de la lección. En esta lección vamos a contestar en esta lección estas preguntas. ¿Qué es la gracia? ¿Cómo funciona en la vida del creyente? ¿Y por qué es importante la gracia? Vamos a orar y vamos a encomendarle a Dios esta enseñanza. Gracias te damos, Jesús, porque tú eres un Dios de gracia. Te pedimos que tú nos des gracia en este día, que nos favorezcas, que nos ayudes, Señor. Que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, en los oyentes, Señor Jesús, que haga un espíritu de revelación y de entendimiento, que podamos comprender que si no fuera por tu gracia, no hubiera salvación para la humanidad. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. El texto para memorizar está en Efesios capítulo 2, versos 8 al 9. Y dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es el texto que sería bueno memorizar. Voy a entonces estar siguiendo los puntos que están en la lección. El punto número 1 es la introducción, y la meta de esta enseñanza es entender qué es la gracia de Dios. Punto número 2. ¿Qué es la gracia? La forma más sencilla de definir la gracia es decir que ella es el favor gratuito e inmerecido de Dios hacia nosotros. Su gracia mirándonos favorablemente a pesar de que no hemos hecho nada para merecer la amabilidad de Dios. En otras palabras, no merecemos la salvación, pero su gracia nos las da. Es un favor de Dios. Él decidió ofrecer salvación a la humanidad, no porque lo merecemos, simplemente porque Él es bueno, Él es un Dios de amor. Entonces, nosotros no hicimos nada para merecer la salvación que Dios ofrece. Somos salvos por gracia. Punto número 3. ¿Por qué no podemos ganar nuestra salvación? ¿Por qué el ser humano no podemos nosotros ganarnos la salvación? Y aquí dice en Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice aquí que la ira de Dios, hay una ira de Dios porque a Dios no le agrada la injusticia, la impiedad, el pecado. El pecado causa la ira de Dios. Es como cuando un hijo desobedece. Hemos dicho que el pecado es violar la ley de Dios. Cuando los padres ponen sus leyes, sus reglas en casa, le dicen al hijo, limpia tu cuarto, saca la basura, haz esto, haz aquello, y no obedece el hijo, muchas veces los padres se molestan, se enojan, y es una ira justificada, es un enojo justificado porque el hijo no obedeció. O si un niño, un hijo de 8 años, 9 años, toma un cuchillo en la cocina y uno lo ve y dice, mi hijo, no toques el cuchillo porque te puedes cortar. O quizás un bebé más chiquito, un niño de 3 años, 4 años, que de alguna manera alcanza un cuchillo en la cocina y le decimos, no, suéltalo. Entonces, si el hijo no obedece, nosotros nos podemos enojar con el hijo, especialmente si pasa algo.
¿verdad? Si se corta, y decimos, pues mira, yo te dije que no tomaras el cuchillo o que me lo dieras y no quisiste, ahora te cortaste, tuviste un accidente. Entonces nosotros tenemos reglas en la casa para cuidar de nuestros hijos y cuando no obedecen, pues hay una ira, hay un enojo. Así también Dios con la humanidad. Hemos pecado y esto trae la ira de Dios y es una ira justificada. Justificada. Es justificada porque el ser humano es pecador y violador de los mandamientos de Dios. Y por lo tanto, porque hemos pecado, la humanidad, la Biblia enseña que nosotros somos enemigos de Dios. Efesios 2, 1 al 3, que estamos en una guerra con Dios. Hay una separación, hay una enemistad. Y estamos separados de Dios, Romanos 3, 23. Nosotros no podemos ganarnos nuestra salvación por nuestras obras, porque somos personas que hemos violado la ley de Dios. Entonces nuestras obras son tan malas, nuestro pecado es muy grande, nuestra imperfección es muy grande. No podemos nosotros con nuestras obras alcanzar la salvación por medio de hacer cosas buenas, de dar a los pobres, de ayudar a los demás. Esto no es suficiente. No podemos nosotros ganarnos la salvación de esta manera, porque estamos separados de Dios. El mensaje de la gracia es que Dios eligió salvarnos en vez de juzgarnos. Lo justo es que el ser humano fuera condenado para siempre al lago de fuego. Eso es justo porque hemos pecado, hemos violado, hemos nosotros desobedecido los mandamientos de Dios. Es como que si un hijo desobedece y uno le dice al hijo, yo necesito que tú limpies la yarda allá afuera. Tú tienes que limpiar, tienes que cortar el zacate. Y el hijo no obedece o la hija no obedece. Entonces merece un castigo. Si usted le dice, tú tienes que cortar el zacate, tienes que limpiar allá atrás, y si no lo haces, te voy a quitar el teléfono. No lo vas a usar por un día o 2, 3 días. Entonces el hijo, usted le da un tiempo al hijo, le dice, de aquí en 3 horas, 4 horas tiene que estar limpia la yarda. Usted regresa y ve que en 3, 4 horas el hijo, la hija no obedeció. Entonces ese hijo, esa hija merece un castigo, merece que usted le quite el teléfono. Pero si usted elige gracia, usted le va a perdonar esa desobediencia y no le quita el teléfono. Usted decidió extender gracia y darle otra oportunidad y decirle a su hijo, mira, te voy a extender, te voy a dar 2 horas más para que tú limpies la yarda. Entonces esa es la gracia de Dios. Bueno, es un ejemplo de gracia. La gracia de Dios hacia nosotros es que merecíamos la condenación, pero por su gracia, su amor, su bondad, Él eligió mejor darnos la salvación a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Él eligió ofrecernos su gracia en vez de su ira para hacernos salvos. Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Punto número 4. La gracia es un regalo de Dios. Vamos a leer otra vez Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí la palabra don de Dios es un regalo de Dios. Dios nos ha regalado la salvación. Nosotros no hicimos nada para merecer la salvación, para merecer
ser nosotros perdonados de nuestros pecados, es simplemente, sencillamente un regalo que Dios ofrece a la humanidad. Es un don de Dios. Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Solo aquellos que creen en el mensaje de la cruz y rinden sus vidas al Salvador resucitado, dándole la espalda al pecado, reciben los beneficios de la cruz. Cristo Jesús en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestra paz con Dios y de ese modo demostró el favor de Dios hacia nosotros. En Efesios 2:8, Pablo dice que una de las razones por la cual Dios eligió soberanamente salvarnos por gracia es que la gracia eliminó toda jactancia humana. La gracia le quita al hombre la capacidad de decir que es salvado porque es bueno. Entonces nos salva Dios a través de su gracia, de un don que no merecemos. Nuestras obras no nos dan la salvación, solamente la decisión de Dios. Él tomó una decisión, Él decidió, yo voy a salvar a la humanidad. Y así nadie se puede jactar. Nadie puede decir, pues yo me gano la salvación porque soy una persona que hago cosas buenas, que trato bien a los demás, que le doy dinero a los pobres, que visito a los enfermos, que ayudo a los huérfanos, o que hago esto y aquello, y ayudo aquí, y ayudo allá, y doy esto, y soy una persona muy buena. Alguien puede pensar y cree que se va a ganar la salvación así. No. Soy una persona muy buena y me voy a ganar la salvación con mis buenas obras. No. Yo no me puedo ganar la salvación. Yo puedo dar $1,000,000 y donar este dinero para personas pobres, para personas con necesidad. Yo puedo darles de comer, yo puedo ayudarles a los enfermos o llevarles medicina o tanta cosa que podemos hacer. Y todo esto todavía no me va a dar la salvación. Yo no me puedo ganar la salvación con mis obras. Solamente la obra de Jesús en la cruz nos da salvación. Es la gracia de Dios. Punto número 5. ¿Quién recibe esta gracia que Dios ofrece? ¿Quién puede recibir la gracia de Dios? ¿A todos los hombres se ofrece la gracia de Dios? La respuesta es que sí. A todo ser humano, Dios le ofrece su gracia. Jesús pagó el precio por todos los hombres, toda la humanidad. Sin embargo, la Biblia enseña que solo aquellos que rinden sus vidas a Jesucristo reciben la salvación que ofrece la gracia. La gracia salvadora se ofrece a todos, pero solo aquellos que responden al Evangelio creyendo en Jesucristo reciben el don de salvación que ofrece la gracia. Entonces es muy importante que la gracia es para todos. Dios ofrece la gracia, su salvación a cada persona, a cada individuo, a toda la humanidad. Pero la gracia se tiene que uno creer en la gracia, creer en el Evangelio. Tiene que uno responder al Evangelio. Y esto es apartarnos del pecado, el arrepentimiento, el bautismo. Entonces, es para todos, pero no todos reciben la gracia, porque no todos toman la decisión de creer en Jesucristo. Imagínese un padre ofreciéndole un regalo a su hijo. El padre se lo ofrece, pero si el hijo no lo toma, si el hijo no lo recibe, si el hijo no abre el regalo para ver a ver qué está dentro y no saca el juguete, no puede disfrutar del juguete porque no tomó el regalo, no lo abrió, no hubo una acción. Entonces el padre ofreció, pero el hijo no lo tomó y no abrió. Y es igual con Dios. Dios ofrece la salvación a través de su gracia. Somos salvos por la gracia de Dios. Y es para todos. Y Dios ofrece este regalo de salvación a todos
Pero la persona, nosotros como individuales, tenemos que tomar este mensaje de salvación y abrir el regalo, hacer una obra. ¿Qué es la obra? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos para recibir la salvación? El arrepentimiento. Es una obra que tenemos que hacer. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Tenemos que dejar el pecado. Tenemos que apartarnos del pecado. Si no, la gracia de Dios, la salvación de Dios no puede llegar a nuestras vidas. Es necesario obedecer el Evangelio. Es necesario obedecer la palabra de Dios. Hay que bautizarnos en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y así recibir la gracia de Dios en nuestras vidas. Aquí en el punto número 6, vamos a ver cómo la gracia de Dios llegó a la vida de un hombre llamado David. David, este hombre muy reconocido en la Biblia, el que mató a Goliat, fue un hombre que tuvo altas en su vida, tuvo grandes victorias, pero también fue un hombre que en un momento de descuido en su vida cometió dos pecados muy, muy grandes. Y esta historia de David, cómo él pecó, está en 2 de Samuel, capítulos 11 y 12. No lo vamos a leer, simplemente les voy a contar lo que pasó con David. Entonces David, dice la Biblia que David cometió dos grandes pecados. El primero fue adulterio. Él tomó a la esposa de otro hombre y se acostó con ella. Se llamaba Betsabé. Entonces él se acuesta con esta mujer y esta mujer queda embarazada. Y David pues quería él esconder su pecado, no quería que nadie supiera lo que había hecho. Entonces lo que decide hacer él decide quedarse con esta mujer antes de que se dieran cuenta que estaba embarazada, porque su esposo no estaba en casa cuando David se acostó con Betsabé. El esposo de Betsabé, él era un soldado y él estaba en una batalla. Entonces David, para esconder su pecado, pensó: yo me voy a quedar con esta mujer, necesito que el esposo de ella muera. Entonces David, siendo el rey de Israel, él era el rey cuando pasó todo esto, él le dijo a uno de sus generales. Entonces lo que hizo David es que él le pidió a un general de su ejército a que pusieran al esposo de Betsabé en una batalla y que lo dejaran ahí solo. Y entonces los enemigos pudieron pues llegar a donde estaba este hombre y lo mataron, porque el ejército, los soldados que andaban con él, se hicieron para atrás y él siguió adelante y lo mataron. Entonces así es como David mandó matar a este hombre. Y entonces aquí vemos dos pecados grandes delante de Dios: el pecado de el adulterio y el pecado de homicidio. Y David pues pensó que nadie iba a decir nada y quiso esconder su pecado. Pero Dios vio lo que hizo y Dios confrontó a David. Lo confrontó en su pecado. Estos dos pecados, el adulterio y el homicidio, merecían la muerte. David merecía morir, porque la ley de Dios dice: si tú cometes estos pecados vas a morir. Entonces él merecía la muerte. Pero Dios lo confrontó a David y mandó a un profeta Natán, para confrontar a David. Y llega Natán y le dice: sabes que Dios sabe lo que has hecho, que has cometido adulterio, que has matado a un hombre inocente. Y cuando David se da cuenta de que Dios vio todo lo que él había hecho, David ya no ocultó más su pecado, sino que David confesó su pecado. Él reconoció que había pecado, que había hecho
lo malo delante de Dios. Y él confesó y él dijo, he pecado contra el Señor. Entonces vemos ahí que este David se humilla, se arrepiente, hay un arrepentimiento, él reconoce su pecado. Y entonces cuando Natán le dice que Dios había visto todo lo que había hecho, pero luego David se arrepiente de sus pecados, en ese mismo momento el profeta Natán escuchó la voz de Dios y Dios le dijo a Natán, dile a David que lo voy a perdonar, aunque él merece la muerte, pero lo voy a perdonar porque se ha arrepentido, porque ha reconocido, porque no ha ocultado su pecado. Lo voy a perdonar. Y Natán le dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado y no morirás. Dios ahí Dios tuvo misericordia y la gracia de Dios, porque David merecía la muerte, él merecía morir. Lo que él hizo fue súper grave, estos pecados son gravísimos. Pero vemos la gracia de Dios, que Dios dice, David, no vas a morir. Mi gracia, mi amor, porque yo soy un Dios bueno, he decidido librarte de la muerte. Entonces llegó un perdón inmediato a David. En ese mismo momento que él confiesa su pecado, se arrepiente, Natán le dice, Dios dice que no vas a morir, te voy a librar de la muerte. ¿Hizo David algo en este caso para merecer el perdón de Dios? No hizo absolutamente nada. Él simplemente se arrepintió y confesó. El hecho de que Dios haya declarado inmediata y abiertamente su perdón a David destaca el mensaje de la gracia. Vemos la gracia de Dios. David no hizo nada para merecer el favor de Dios y sin embargo Dios eligió perdonarlo. Y eso es precisamente lo que hace Dios con un pecador arrepentido que ha confiado en Cristo como su Salvador. Dios lo cubre completamente con su gracia. Entonces podemos nosotros recibir la gracia de Dios. Dios nos va a perdonar nuestros pecados cuando hay arrepentimiento, sinceridad, humildad, confesión. Nosotros confesamos a Dios nuestros pecados y en el caso de una persona que todavía no se ha bautizado en el nombre de Jesucristo, cuando uno reconoce que es un pecador y se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesucristo, ahí encontramos nosotros esta salvación y este perdón de pecados. Punto número 7. La gracia es una elección soberana. En Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Aquí vemos que la gracia es una elección soberana. Dios eligió mirarnos favorablemente sin que hayamos hecho nada para merecer su favor. Dios tuvo misericordia, tuvo gracia hacia la humanidad y nos extendió la oportunidad de la salvación y el perdón de los pecados. Vemos otro caso en la Biblia de los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Satanás, por ejemplo, y una tercera parte de los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Ellos están condenados para siempre. Satanás no tiene, Dios no le ha extendido a Satanás la misma gracia que extendió a la humanidad. El diablo está condenado y no tiene él una oportunidad para salvarse. A él no se le fue extendida la gracia de Dios, pero a nosotros sí. Punto número 8. ¿Cómo funciona la gracia en la vida del creyente? Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al
espíritu. El cristiano debe de sentir convicción cuando peca, pero no debería sentir condenación. Como dijo Pablo, el caminar en el espíritu o el caminar por fe nos libera de la condenación. La condenación nos retira de la presencia de Dios. La convicción nos lleva hacia Él. La gracia nos enseña a confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. Nos enseña que siempre podemos volver a Dios y encontrar su favor en nuestros momentos de necesidad. Entonces, la gracia de Dios nos trae convicción. Y en conclusión, la vida cristiana debe ser una vida de gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Por la gracia de Dios servimos a Cristo con corazones agradecidos. Hay que vivir una vida agradecida porque Dios nos ha dado esta salvación. Amén. Y aquí terminamos la lección de hoy. Espero que haya sido de edificación y de bendición. Nos vemos para la próxima. Que el Señor los bendiga.